Tiene la palabra el senador Andrés Pastrana. Voy a exigirle a los colegas senadores un minuto de atención. Honorables senadores, les pedimos el favor de ocupar sus curules. Señor presidente, yo quiero hoy muy respetuosamente dejar a consideración de la mesa directiva y dejar con relación a lo que se viene presentando del tema del glifosato la siguiente constancia. El Senado de la República se recuerda que tuve yo la oportunidad de leer aquí ante esta corporación las cartas que le envié al señor presidente de la Organización Panamericana de la Salud y la carta que le envié al señor encargado en los Estados Unidos de la Agencia Protectora del Medio Ambiente. Yo voy a pedirle, señor presidente, atención porque he recibido respuesta del director de la Organización Panamericana de la Salud con relación a si el glifosato o no tiene implicaciones en el ser humano. Me va a permitir leer, señor senador, la carta que fecha del 28 de febrero de 1992 que dice lo siguiente: señor senador, es encomiable su preocupación por los efectos que pudiera tener en la salud de la población el uso de algunos herbicidas. Senador Segovia, me gustaría, señor presidente. Señor senador, les solicitamos el favor de hacer uso de sus curules. Es encomiable su preocupación por los efectos que pudiera tener en la salud de la población el uso de algunos herbicidas. Por supuesto, el efecto dependerá del tipo de herbicida, el método de aplicación, la dosis aplicada y la distancia u oportunidad de exposición de grupos humanos. En relación a su solicitud específica sobre los riesgos de la salud de los glifosatos, le estamos anexando los resultados de las búsquedas en bibliografía y bancos de datos especializados en toxicología, que esperamos les sean de utilidad para analizar la propuesta para el uso del herbicida en Colombia. La información obtenida puede reunirse o resumirse como sigue: exposición aguda. Yo aquí, señor presidente, voy a salirme un poco de los términos de la carta para explicarle al Congreso de la República de qué se trata. Y me gustaría que aquí también en la corporación, donde existen honorables representantes del cuerpo médico, nos pudieran también dar su apreciación. Frente a la exposición aguda, que es aquella que se presenta en forma súbita y se hace por una sola vez a un cuerpo viviente por parte de una sustancia tóxica o agente contaminante, no importando cuál pueda ser la dosis ni el tiempo de contacto de dicha sustancia. Esa es la definición que se da sobre lo que significa la exposición aguda. A manera de ejemplo, la exposición aguda es la fumigación aérea o la esparción a través de fumigación aérea. Frente a esto sucede lo siguiente: la carta habla de la irritación de las membranas mucosas y de la piel. Significa esto, en términos médicos y para buscar su traducción, que marcada irritación de mucosas con su consecuente enrojecimiento, como sucede a manera de ejemplo, presidente, con los ojos, con las mucosas expuestas al medio ambiente como son la nariz y la boca. Habrá tos y marcada congestión con aumento de las secreciones de todo el aparato respiratorio. Todo el anterior significa, señor presidente, que desde la nariz hasta lo más íntimo del pulmón se pueden presentar este tipo de problemas. La piel igualmente se tornará roja y habrá un marcado enrojecimiento que, además de la molestia del prurito o rasquiña, aumenta la transpiración y puede llevar a la fácil deshidratación.
Dice igualmente que el glifosato puede producir trastornos gastrointestinales que incluye el dolor abdominal, vómitos y diarreas, y en ocasiones manifestaciones de erosión esofágica y gástrica. Esto, señor presidente, también me he permitido solicitarle a amigos que desarrollan la profesión de la medicina que me explique qué es esto de trastornos gastrointestinales. Ellos me han explicado que son muy variados y que van desde la irritación y congestión de la mucosa de la boca y la faringe hasta severos dolores abdominales, pasando por todos los síntomas molestos y que deterioran el estado general, como son las náuseas, los vómitos, los estados diarreicos, este último con un grave peligro de llevar a la deshidratación. Hay que anotar, señor presidente, que en casos severos se puede presentar esofagitis erosiva, que no es otra cosa que el despulimiento y la pérdida de la integridad que reviste o cubre el esófago. Similar cosa puede pasar con el estómago, donde se produce la misma irritación presentándose náuseas y vómitos incontrolables. Significa esto, señor presidente, dos cosas que son graves cuando se usa el glifosato. La primera de ello, que se puede llevar al extremo de que el ser humano no coma, precisamente por lo que hacía mención en el caso del esófago y del estómago. Y segundo, algo que es muy grave, que en el país tiende a agravarse el problema por el problema de desnutrición que existe en Colombia, lo que significa que el uso del glifosato en aquellas zonas de baja defensa de la población infantil se pueden presentar casos de deshidratación de una manera más grave por el problema, insisto, del problema, y perdón la redundancia, de la desnutrición de las clases menos favorecidas del país, que son las zonas rurales, donde hoy se está haciendo uso del fungicida o a través de la dispersión aérea. El tercer aspecto habla de la hipotensión, que no es otra cosa que la disminución de la tensión arterial o como comúnmente se llama hipotensión. ¿Qué trae como consecuencias? El bajo motor, la palidez, lipiotimia o desmayo y pérdida del conocimiento, situaciones estas que también se agravan en los ancianos y que pueden llegar a producir la muerte de ellos, como igualmente puede llegarse a casos extremos en el caso de las mujeres embarazadas con la posibilidad de aborto, dada la presencia del glifosato en la mujer también que está en estado de gravidez. Por lo tanto, también quiero llamar la atención, señor presidente, de las consecuencias que puede traer el glifosato en esta oportunidad. En tercera instancia dice que por exposición aguda produce oliguria y anuria. Esto significa que la función renal puede verse seriamente alterada, llegando bien a producir una disminución a niveles críticos del volumen urinario que médicamente se conoce como oliguria, y anuria, que es la ausencia total de la eliminación urinaria. Esta última situación es conocida por el cuerpo médico como de alta gravedad y de peligro de la vida humana. Por último, con relación a la exposición aguda, señor presidente, honorables congresistas, se habla de edema pulmonar y neumonía. Para explicar también en términos que entienda la opinión pública, los pulmones por congestión de sus mucosas presentarán marcada irritación, aumento de secreciones y edema o hinchazón de todas sus paredes, lo que lleva a poner en serio peligro la vida de los seres humanos y de los animales que hacen el recambio de su oxígeno por este tipo de respiración. El recambio de oxígeno no podrá llevarse a cabo en la forma mínima normal, y una complicación posterior de todo este proceso inflamatorio, habiendo bacterias que fácilmente colonizan el pulmón, es la conocida como neumonía, que en nuestro medio cega la vida de muchos de los niños colombianos. Máxime aún si a estos factores, vuelvo e insisto, se le agrega el factor de desnutrición que existe en las áreas rurales.
Esto, señor presidente, con relación a cuando es la exposición aguda, o es decir, que por una sola vez se produzca en aquellas zonas o del territorio donde de una u otra manera se esté fumigando con glifosato. Y el señor director de la Organización Panamericana de la Salud nos habla de la exposición crónica. Exposición crónica en términos médicos es la de contacto continuo permanente igualmente por una sustancia tóxica o agente contaminante a un ser viviente en dosis muy pequeñas. Exposición crónica puede ser la contaminación que vivimos los habitantes de Bogotá por la contaminación vehicular, o de la misma manera porque se produzca no en unas dosis altas sino continuas la posibilidad de que llegue al ser humano. Frente a la exposición crónica, dice que pueden aparecer enrojecimiento y edema con un ligero efecto corrosivo, al igual de lo que explicaba anteriormente, y por último dice que no se describen efectos carcinogénicos, mutagénicos o teratogénicos. Lo que significa, señor presidente, que hoy en día no se tiene un universo en el cual nos permita a nosotros predeterminar si el glifosato en qué porcentaje puede de una u otra manera afectar al ser humano. Y lo que en la medicina se tiene como principio fundamental es evitar el contacto con cualquier tipo de sustancia tóxica cuyo efecto no sea conocido en el desarrollo embrionario. Por eso, señor presidente, para poner un simple ejemplo, la mujer embarazada, hay productos que no se le recomiendan, porque no se conocen cuáles son los resultados que puedan tener en ella, o en el feto, o los efectos secundarios. Por lo tanto, lo que recomienda la medicina es que se abstenga de hacer uso de estos elementos mientras que no se tenga un universo que permita definir si se afecta o no se está afectando al ser humano. Yo creo, señor presidente, que es claro la posición de la Organización Panamericana de la Salud. La Organización Panamericana de la Salud es la encargada de la salud de este continente. Por lo tanto, señor presidente, yo quiero dejar respuesta del señor Carlyle Guerras de Macedo, director de la Organización Panamericana de la Salud, frente a las implicaciones que puede tener en la salud el uso de glifosatos en el territorio colombiano. Yo quiero, señor presidente, que en este caso sea la mesa directiva la que directamente envíe comunicaciones al señor ministro de Salud, envíe la respectiva comunicación al señor ministro de Justicia y se le envíe la respectiva comunicación tanto al señor presidente de la República como tanto al señor procurador y al señor contralor, que dentro de la nueva Constitución tienen que ver no solamente con la defensa del ser humano, sino también con la defensa de que corresponde al ambiente. Por lo tanto, aquí también el senador José Luis Nader me habla de enviarle al defensor del pueblo. Yo quiero, señor presidente, que esté a la mesa directiva, porque veo con mucha preocupación de que exista la posibilidad de llegar a edemas, de llegar a la neumonía y de llegar a situaciones que pongan en peligro la salud del pueblo colombiano por el uso indiscriminado, como se viene haciendo de fumigación aérea, a través del uso de glifosato en el territorio colombiano. Muchas gracias, señor presidente.